para definirlo, es una actitud, cualidad y propiedad para llevar a cabo eficientemente todas sus funciones. Todo esto apoyado, equilibrado, de una microflora benéfico asociado al tejido digestivo. Hablar de integridad intestinal es muy amplio, muy complejo, porque intervienen factores nutricionales, factores dietéticos, factores infecciosos, factores climáticos, incluyendo la altura sobre el nivel del mar, la temperatura, la humedad, y todo esto enfocado en un aparato digestivo que es el órgano más grande y grave. Contiene el mayor número de células linfoides del cuerpo, posee la mayor demanda de oxígeno, alberga a más de 400 especies de microorganismos hasta ahora investigados, posee la carga antigénica con mayor desafío, existe una tasa de recambio celular muy activa, los enterocitos tienen un recambio de 1 a 3 días, es un recambio constantemente, contiene más de 100 millones de células nerviosas, tiene el mayor número de neuronas o más que el sistema nervioso central, y en el aparato digestivo se procesa el 65% del costo de producción. De tal manera que estamos hablando de un aparato muy importante, muy complejo, dentro del organismo del ave, y que en él intervienen anteriormente para un desarrollo de producción tanto de carne como de huevo. Este es un diagrama que lo realizamos para explicar qué sucede dentro del sistema digestivo con el paso del alimento, la absorción de nutrientes y demás ingredientes que pudieran entrar. Si ustedes se fijan, existe, en primer lugar, un paso del alimento que va del buche, proventrículo, molleja, se regresa al proventrículo para molleja. Principalmente es impregnar de nuevo de pepsina y ácido clorhídrico el alimento para estimular también parte de la tripsina y de la quimotripsina del páncreas. Aquí es donde puede renovar o empapar un poquito lo que es el alimento. Un segundo regreso o ciclo de paso del alimento es hasta el divertículo de Meckel, y se regresa de nuevo hasta la molleja. Condiciona el segundo ciclo y se detiene en el divertículo de Meckel. Logra un tránsito más lento en donde actúan los ácidos biliares, los jugos pancreáticos, bicarbonato de sodio, para poder modificar el ácido que viene en las primeras partes del aparato digestivo. Estamos hablando hasta 2.5 a 3.5, cuando en el duodeno ya estamos en el pH para poderlo hacer más útil para las enzimas y jugos pancreáticos. En esta área se libera la bilis, tripsina, quimotripsina,
bicarbonato y enzimas que pueden estar ayudando a la degradación y a la absorción de nutrientes. Viene una tercera fase, que es del divertículo de Meckel hacia el colon, en donde prácticamente hay la absorción de la mayor cantidad de agua y la fermentación bacteriana. Y después sale directamente a la excreta. ¿Qué pasa con las alteraciones de este peristaltismo? Este peristaltismo tiene cambios y susceptibles a muchos factores. Cuando este peristaltismo se altera, se puede entorpecer la absorción de nutrientes en primer lugar. Por otro lado, se aumenta el tránsito intestinal, que más adelante vamos a ver trabajos sobre tránsito intestinal y sus efectos en el sistema digestivo. Hay una descompensación general por deshidratación, al no haber una absorción o un recambio de agua dentro de todo el sistema digestivo. Disminuye el reservorio proteico. Esto involucra a que al haber una disminución del reservorio proteico, pues puede haber una disminución en el peso de los intestinos y del propio hígado, y eso pues altera mucho el desbalance del pH. Hay lesión de molleja, puede haber contenido en buche en este reservorio cuando hay alteraciones del peristaltismo, y puede haber algunos procesos infecciosos también de proliferación de bacterias, principalmente en la zona posterior. Cuenta, es muy popular el pH con pH alcalino. Esto es en una forma natural. Por eso, en esta parte posterior hay que tener mucho cuidado por los pHs alcalinos, porque favorecen de alguna manera la proliferación de bacterias. Y habría que tener entonces un balance importante, y estos pasos que estamos observando deben de estar muy bien coordinados. Cualquier alteración, pues se altera bastante lo que es el proceso. Para ello, nosotros contamos con una microbiota ileal de un animal sano, como es esta presentación, y observamos, por ejemplo, que a los 3 días de edad, el 60% de la microbiota intestinal que nos van a ayudar a tener un equilibrio entre las bacterias que entran a través del tracto, permitir la absorción total de los nutrientes y un funcionamiento determinado del aparato digestivo. Esta microbiota incrementada por los lactobacilos, lo ideal debe de ser bajo este sistema, es decir, aproximadamente un 60%. En los 28 días se presenta una mayor cantidad de lactobacilos, para después más o menos estar sobre un 70%. Si esta línea amarilla se altera y disminuye hacia un menor porcentaje, ahí vamos a entrar ya a una disbacteriosis, es decir, vamos a entrar con un proceso en donde las bacterias patógenas, tanto gram negativas como positivas, le van a ganar espacio a las lactobacilos y nos van a tener que tener problemas dentro del sistema digestivo. Esto es muy frecuente que suceda y hay que estarlo cuidando muy para poder nosotros tener un sistema digestivo óptimo para el del ave. Esta es una presentación que
hicimos en el grupo de... Estuvimos midiendo las características del aparato digestivo, desde buche hasta colon, y vemos las dimensiones que tiene un pollito de un día de edad en un sistema digestivo. Más o menos está sobre 50 centímetros, 1 metro 26, y así sucesivamente hasta llegar aproximadamente cerca de 2 metros el desarrollo del sistema digestivo. Aunado a escrito por Thompson en el 93, encontré estas divisiones de buche, proventrículo, molleja, duodeno, yeyuno, ilion y colon y recto. Y él determina, estamos hablando que el alimento dura 50 minutos en el proventrículo, 30, molleja 90, duodeno 8, yeyuno 30, 70 y 25 minutos en el colon y recto, lo que representa porcentajes muy diversos de retención de alimento en cada una de estas porciones. Es curioso, por ejemplo, observar en el duodeno, que es uno de los zonas anatómicas más importantes para la liberación y producción de jugos gástricos, enzimas, proteínas, carbohidratos a través de la bilis, jugos pancreáticos, y la mayor absorción de nutrientes solamente tarda 8 minutos, que corresponde a un 3% del paso del tiempo del alimento, y aproximadamente a los 50 días son 5 horas, y a los 42 días estamos hablando de 4 horas y media. Esto representa un 3% el paso que hay en el duodeno, yeyuno un 10%, y en el ilion un 23%. Aquí es donde mayor cantidad junto con la molleja, mayor cantidad de tiempo es lo que tarda el alimento, con un 23% y un 30%. Los tiempos de excretas del alimento va desde 1 hora con 20 minutos aproximadamente a 4 horas y media hasta los 42 días de edad. Vemos, por ejemplo, el tránsito intestinal por centímetros por minuto, cómo avanza el alimento a través de la edad. Y observamos un incremento muy importante hasta la 3ª semana de edad, en donde la velocidad del tiempo del alimento es más rápido, y después a la 4ª ya empieza a disminuir la velocidad del tiempo de tránsito. Quiere decir que esta velocidad es más rápido en las edades hasta la 3ª semana de edad. Probablemente es el tiempo más rápido, o el sistema digestivo es un poco más corto, pero aún así esto es importante que nosotros lo tengamos en mente. Por eso nosotros siempre hemos pensado que atender al pollo de engorda en las primeras semanas de edad es muy importante, muy importante. Esta gráfica muestra. Vemos, por ejemplo, que a la 1ª semana cuatriplica su peso inicial. Vemos que a la 2ª semana 2.5 incrementa su peso en relación a la primera, y en la 3ª semana 2 veces duplica el peso de lo que ocurrió de la 2ª semana. Y a medida de que va avanzando la edad, los incrementos de peso van en la disminución. Por eso es importante que nosotros tengamos muy en cuenta en un sistema de producción las primeras semanas como parte fundamental o importante que pudieran tener las finalizadores del pollo de engorda.
Yo siempre lo he comparado, esta gráfica, como una carrera de 100 metros, una carrera en donde todos deben de iniciar con buenas condiciones y poder responder a los 25 metros a una velocidad increíble para poder ya después de la meta con la inercia de la velocidad que tuvieron al principio. Obviamente sin descuidar factores de tipo ambiental, de manejo, infeccioso que pudieran pues bloquear estos efectos finales de la producción del pollo. Al hablar de sistemas de producción en los aspectos digestivos, siempre pensamos en el alimento, siempre pensamos en los niveles de alimento, en los ingredientes que vamos a usar, la calidad de los ingredientes, la presentación física del alimento, y entonces hablamos en ese tipo de tono. Muy pocas veces hemos escuchado hablar de la importancia de lo que tiene el agua en el sistema digestivo. El agua debe de considerarse como un nutriente también. El agua no solo es H2O, es una solución de una mezcla homogénea de múltiples compuestos de hidrógeno, sodio, potasio, calcio, magnesio, metales también tiene y gases, ¿no? Como el oxígeno y el nitrógeno, que dependemos mucho de esta mezcla de ingredientes para que tengamos una solución íntegra en la sistema digestivo y la absorción de nutrientes que vienen también del alimento. El agua corresponde cerca del 70% del cuerpo de un pollo de engorda y es muy importante. Se habla, por ejemplo, que el ave va a tener muchos problemas graves cuando deja de consumir alimento durante 5 días, pero solamente le bastan 3 días para morir si deja de consumir agua. Y eso es la cantidad de agua en la que está formada el organismo. Y el equilibrio que debe de tener esta agua, pues debe de ser muy, muy importante. Este es un trabajo que nosotros también desarrollamos, en donde establecimos en un momento lo que son los consumos que nosotros mezclamos en diferentes temperaturas ambientales. Obviamente a la primera semana, segunda, tercera, hasta la séptima, observamos, por ejemplo, que a 32 grados centígrados a la primera semana el ave consume al día 51 mililitros de agua. Pero si subimos a 38, estamos hablando del consumo se incrementa un poco. El acumulado a la primera semana por ave es 0.357 mililitros, ¿no? Sucesivamente a la segunda semana, cuando hay temperaturas más bajas, cómo reaccionan los consumos, se van alterando de acuerdo a la temperatura observada, pero tenemos un consumo acumulado a la segunda semana ya de 1 litro con 162. Así estamos hablando a la tercera, la cuarta, la quinta, hasta la séptima semana, en donde más o menos estamos hablando de que a los 42 días un pollo de engorda en condiciones normales a 1940 metros sobre el nivel del mar y a temperaturas óptimas de recomendaciones, un pollo debe de andar consumiendo alrededor de 9 litros con 135 mililitros. Estamos hablando de 11 litros cuando vamos a la séptima semana. Y vemos también, por ejemplo, las relaciones agua-consumo, en donde vemos un promedio aproximado de 2 a 1, más o menos, es lo que reporta la literatura. Eso es bajo condiciones normales. Nosotros simulamos, de acuerdo a lo que establece Singleton, de estos crecimientos de agua, simulamos una temperatura de 32 grados centígrados a nivel ambiente.
y aunque pues es simulado, pues vemos un incremento interesante en cuanto a la cantidad de consumo de agua a los 6 días, perdón, a la sexta semana, ¿no? Y observamos también un consumo de 18 litros a lo que es la séptima semana cuando estamos hablando de temperaturas relativamente altas. No se alteró en la primera semana porque los efectos a 32 grados centígrados la primera semana son temperaturas normales, que es lo que nosotros estamos estableciendo de esta manera, pero ya empezamos a tener ligeras incrementos de consumos de agua a través del tiempo. Las relaciones en las primeras 3 semanas no se alteran por las condiciones de las necesidades de temperatura del pollo, pero ya a partir de la 4ª semana ya estamos viendo una alteración muy importante de los consumos de agua que se van a desarrollar en temperaturas altas. Esto, por supuesto, pues va a alterar lo que es el sistema digestivo, porque le estamos proporcionando mayor cantidad de agua y el sistema digestivo tiene, en condiciones normales, tiene que tener un balance entre lo que ingresa de agua con la agua metabólica que tiene el ave y el agua que excreta y absorbe. Entonces, cuando nosotros incrementamos los valores o los consumos de agua, pues va a haber un desbalance terrible dentro del sistema digestivo que vamos a tener consecuencias en humedades de cama, vamos a tener consecuencias también en otro tipo de alteraciones susceptibles del pollo como predisposiciones a otro tipo de efectos, como coccidia, ¿no? Mucha gente realiza de alguna manera modulaciones del consumo de alimento. Hay algunos países que tienen ya establecido las modulaciones del consumo de alimento, pero hay otros países que no la tienen, pero indirectamente sí la pueden tener. Más adelante vamos a ver los factores indirectos que pueden tener algunos productores para modular el alimento indistintamente de todos los manejos que traen. La modulación de alimento provoca humedad de cama. Esta es una foto tomada en la granja experimental, en donde la foto es tomada en la parte de arriba. Esta es la división de lotes. Este lote estuvo involucrado con restricción de alimento y este lote no. Vean la diferencia de humedades, humedad de cama. Y esto hace que nosotros tengamos muchos movimientos en la absorción de nutrientes. Voy a presentar aquí un trabajo en donde demuestra que un programa de restricción de alimento desarrolla humedad de cama, pero muchas personas creen que desarrolla humedad de cama porque una modulación de alimento, al no tener en algún momento ya alimento, pues el ave tiene que entretenerse y se va al bebedero o consume más agua. Por eso moja la cama. Pero no es así, no es así concretamente el concepto de humedad de cama a la modulación de alimento. Este trabajo nos demuestra varios programas de restricción de alimento, donde vemos, por ejemplo, desde restricciones desde 5 de la tarde hasta 8 de la mañana del día siguiente, a partir de los 28 días de edad en adelante. Este es muy severo, un programa de restricción severo. Otro es, desde las 5 de la tarde se levantan comederos hasta las 8 de la mañana del día siguiente, hasta los 35 días. Después se hace una restricción del 5% de acuerdo al consumo que tuvieron los controles, un 10% de acuerdo al consumo y un 15% de acuerdo al consumo. Esto fue a partir de los 14 días de edad en adelante. Y se les estuvo midiendo los consumos de agua. Vean ustedes, por ejemplo, aquí, cómo el control
tuvo un mayor consumo de agua que todos los programas de restricción de alimento. Esto hace que los controles de alimento no incrementaron sus consumos de agua, tuvieron menores consumos de agua en relación al control. Y entonces nosotros decimos, bueno, ¿y cuál es el efecto que tiene el ave con lo que es el consumo de agua y por qué mojan la cama si tienen menos consumo? Bueno, tienen menos consumo en ciertas horas del día. Este trabajo también lo realizamos en donde observamos desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche los consumos de agua que tuvieron dos programas de modulación. El de libre acceso, lo tuvieron más o menos de esta manera, el consumo de agua. Aquí a las 8 de la noche viene un incremento porque de 8 de la noche a 8 de la mañana pues no estuvimos evaluando nosotros. Evaluamos los consumos hasta las 8 y lo volvimos a evaluar hasta las 8 de la mañana. Pero esto quiere decir que el ave durante la noche sí tuvo un consumo de agua. ¿Qué pasa cuando nosotros alteramos la modulación de alimento a partir de las 5 de la tarde? Vean ustedes, este pollo venía ya con restricción también desde las 5 a las 8, ¿no? Y entonces lo que sucede fue que cuando el ave en la mañana se le proporciona el alimento, se incrementa el consumo de agua con relación al control. Pero a las 5 que le quitamos el alimento, el consumo de agua disminuyó. Y obviamente, aunque sí hay consumo de agua en la noche, no fue un incremento de consumo de agua como el control. Y si nosotros metemos un 15% de modulación de alimento de acuerdo al control, vamos a ver que también ligeramente hay un incremento de consumo de agua y probablemente como el alimento no se terminó a las 8 de la noche ni a las 5, esta ave consumió más agua en la noche y consumió hasta donde le duró el alimento. Es decir, el ave consume agua cuando hay alimento. Cuando no hay alimento, el consumo de agua disminuye. Esto nos demuestra que si nosotros evaluamos el consumo de agua que tuvo el control, hasta las 8 de la noche fue menor, 158 mililitros con relación a los controles. Pero si evaluamos el consumo que amanecieron esas aves, ya se convierte en el control en el mayor consumo que el de las aves. ¿Esto qué llega a suceder? Pues llega a suceder que entonces debemos entender el consumo y el equilibrio de agua dentro de un ave, ¿no? Cuando nosotros tenemos la oportunidad de ir a granjas y ver programas de restricción o modulación de alimento severos, vamos a ver camas húmedas, vamos a ver sistemas digestivos con poco alimento y con agua, con mucha agua, porque no es capaz el ave de absorber tanta cantidad de agua que consume en alguna temporada de su tiempo de vida. Es decir, cuando hay alimento se atraganta de agua, cuando no hay alimento no lo es. Entonces eso ocurre un desbalance muy significativo dentro del sistema digestivo con el agua. Y entonces vamos a tener heces más o menos de esta naturaleza con agua. Y esta agua podríamos decir que es agua digestiva, porque es la que viene de acá y va directo, como un tubo, sale directo a la cama. Esto es realmente lo que humedece la cama. También podemos tener este tipo de eventos que viene del riñón, un incremento también de absorción de agua, de la que alcance a absorber aquí, y entonces vienen problemas de esta naturaleza. Por eso
humedecemos la cama. Vean ustedes estas necropsias en donde son dos aves del buche, proventrículo y molleja. Y hablando de lo que les comenté, ustedes pueden distinguir de estas dos aves cuál de las aves estuvo con programas de restricción. Esta se ve más líquida. ¿Por qué? Porque está consumiendo mayor cantidad de agua. Hay una retención de alimento en el buche, humedece más el alimento y humedece más el tracto digestivo. Hay ocasiones en que el agua ya hay las restricciones de alimento alteran todos los peristaltismos que hay, y entonces ya no hay un retorno tan fácil del alimento en molleja. Y vemos, por ejemplo, que el agua a veces pasa de liso de tanta agua que consume sin remojar mucho lo que es el alimento. Pero así lo podemos encontrar en una mayor cantidad de consumo de agua. Obviamente, cuando tenemos problemas de humedad de cama, vamos a tener problemas de mayor susceptibilidad, de problemas de coccidia, mayores problemas de Clostridium. Y entonces, a veces nuestros diagnósticos o los orígenes de nuestros diagnósticos están a veces equivocados, porque ya vamos a estar viendo posibilidades de por qué nos llegó la coccidia, por qué tenemos Clostridium. Entonces ya empezamos a hablar con los nutriólogos, a ver tu fórmula, a ver qué tienes, qué le estás poniendo, qué hacemos, cuando a veces el problema lo estamos provocando nosotros en nuestras granjas, de una mayor restricción directa o indirectamente. Si no revisamos bien, además de lo que nosotros estuvimos hablando del agua, si no revisamos bien la calidad de agua que nosotros estamos proporcionando, pues vamos a estar empeorando más el problema. Aquí hay una gráfica de Sumano y Gutiérrez en el 2010 donde me llamó mucho la atención. La multiplicación de bacterias en el agua en condiciones ideales, el conteo por la noche de 100 enterobacterias por mililitro de agua, y el conteo por la mañana incrementa hasta 5 millones de enterobacterias por mililitro de agua. Es una multiplicación muy rápida y vemos, por ejemplo, los tiempos en días de tiempo de supervivencia de los agentes patógenos en las aguas normales que nosotros estamos comúnmente administrando en nuestras granjas, ¿no? La salmonela, shigella, coli, tifimurium, mycoplasma y enteritidis, ¿no? Todos estos tienen tiempos de supervivencia y son verdaderamente largos estos tiempos, aunado a los factores que les comenté de las alteraciones de los consumos de agua que hacemos directa o indirectamente en el agua. También es importante la visión de la desinfección en el agua. Nosotros hemos constatado algunas granjas que cuando medimos el cloro en el agua, los niveles verdaderamente están muy altos, muy altos. Y alguna gente cree que por echar más cloro, más efectos benéficos vamos a tener. Y no es así. Voy a explicar más o menos en una forma esquemática lo que puede ocasionar el cloro. Cuando nosotros adicionamos cloro al agua de bebida, gran parte se va para atacar a las bacterias presentes en el agua, que es la demanda. Y lo que sobra, nosotros lo consideramos residual. Este residual, dependiendo de la cantidad de residual que es, se va como cloro libre, pero si el cloro libre es alto, este cloro libre o parte de este cloro libre se puede combinar con amoníaco, por ejemplo, y se combina este cloro libre, y después este cloro libre se puede
utilizar en hipocloroso o en hipoclorito, que son las formas que nosotros vamos a encontrar como cloros residuales en las aguas que nosotros estamos valorando. El más efectivo es el hipocloroso, porque es el que más efectivo tiene la acción para el control de bacterias, ¿no? El hipoclorito, aunque es un desinfectante, es un poco más débil. Y todo esto va a depender del efecto del pH del agua para hacerlo más eficiente. De tal manera que nosotros debemos de procurar que tengamos más hipocloroso que hipoclorito y menos combinado y más cantidad adecuada de libre para que no tengamos combinados. Porque los combinados, en un momento dado, van a provocar los monodietricloraminas, además los trialometanos, clorofenolis, dioxino de cloro, que muchos de estos se van a depositar en carne, en huevo y en leche, y que estos pueden ser cancerígenos, ¿no? De tal manera que abusar del cloro creyendo que al echar más cloro nos van a beneficiar más, es una equivocación muy alta que debemos nosotros evitar. Aquí hay un trabajo muy interesante del doctor Pence, en donde determinan los niveles de cloro libre en el agua sobre los parámetros de producción. Y llama mucho la atención el hecho de que hasta 18 partes por millón todavía estamos hablando de niveles de consumo adecuados, estamos hablando de pesos o de ganancias de pesos adecuados, sin tener alteraciones en la conversión. Pero a partir de 18 partes por millón hacia adelante, sí vamos a tener problemas en consumo, problemas en ganancias de peso, y aunque no tenemos efectos de conversión, pues esto nada más es multiplicar la eficiencia de peso por consumo para poder obtener menor cantidad de carne. Pero además podemos tener un programa peligroso de salud pública en este tipo de carne, por lo que yo les platiqué de las toxinas que se puedan conjugar o combinar con el cloro y el amoníaco. Y aquí sí contamos con peligros, ¿no? De tal manera que esto debemos de evitarlo. Si ustedes me preguntan a mí si es común, pues normalmente cuando yo voy a granjas y obtengo mis análisis de cloro en granjas donde yo voy, el 50% de las granjas están arriba de 18 partes por millón de cloro residual. Cuando hablamos de cloro residual hay aparatos que podemos evaluar este cloro. Sin embargo, este tipo de aparatos no detecta si es hipoclorito o es hipocloroso. Esta gráfica detecta un importante valor del hipocloroso que yo hablaba. El efecto más importante de acción que tiene el hipocloroso del 100% es con pHs entre 5 y 6 de agua de bebida. A medida de que nosotros tengamos en el agua pHs alcalinos, el efecto del hipocloroso se va a disminuir. Contrario a lo que sucede con el hipoclorito tiene niveles de protección bajos cuando estamos hablando de ácidos, aguas ácidas, y se hace más potente cuando estamos hablando de aguas alcalinas. Pero esta potencia no es de un efecto como lo que tiene el hipocloroso. Por eso es muy importante trabajar mucho en pHs del agua para poder establecer, y en dosis también para poder establecer el valor del cloro residual. ¿Cuáles son las recomendaciones? Las recomendaciones por la Organización Mundial de la Salud es
obtener en el agua el ORP, que es el potencial de óxido de reducción. Esto es en milivoltios y lo normal es que el agua esté sobre 650 o 700. ¿Esto qué quiere decir? Cuando estamos en estos niveles, quiere decir que el nivel de desinfectante, llámesele cloro, yodo y cualquier otro tipo de desinfectante, ozono, agua oxigenada, etcétera, nosotros debemos de tener que está muy bien desinfectada el agua. Su nivel de oxidación es muy bueno. Y entonces estamos aprovechando estos niveles para poder tener una buena calidad del agua. Esto es unos ejemplos de aparatos en nuestra granja experimental, en donde por un lado estamos midiendo el pH, el ORP, la dureza, perdón, el cloro, y aquí la dureza que apenas se ve, ¿no? Nosotros recomendamos hasta los 28 días de edad que tengamos un cloro residual de 1 a 3 partes por millón, medido en el último bebedero de la última caseta o lo más lejos posible de lo que es la fuente importante del agua, ¿no? Y pollos ya más adultos de 3 a 5 partes por millón de cloro. No tengamos más, no vale la pena porque pudiéramos tener efectos de combinación del cloro con otro tipo de sustancias y poder provocar algunas reacciones químicas indeseables, ¿no? El pH del agua es muy importante, debemos de valorarlo también más en nuestros sistemas de producción, porque al igual que el cloro, al igual que otro tipo de acciones, el pH ácido, por ejemplo, el pH ácido, primero hay una corrosión de equipos, hay una reducción del desempeño, disminución de la efectividad de sustancias terapéuticas y vacunas cuando son colocados en agua. Esto es bien importante. Ahorita les voy a dar un ejemplo de cuáles son algunos efectos de ácidos, ¿no? Pero también de básicos, alcalinos, ¿no? Y las implicaciones de muy básicos, precipitación de algunas moléculas, y en animales pueden tener acceso durante un periodo de carencia, contaminando la canal y la activación y disminución de la eficacia del cloro, ¿no? Como ya lo vimos. Entonces, la recomendación, aquí habla de 6.5 a 8. Mi recomendación, pues es que tengamos de 7. El 7 ligeramente ácido. Podríamos decir que para mí, con los trabajos que nosotros hemos realizado y las experiencias que hemos trabajado, trabajar con pHs de 6 en agua de bebida, tenemos una extraordinaria calidad de agua con un aseguramiento de que la desinfección puede ser más eficaz. Por ejemplo, lo que estábamos platicando, ácidos, los antibióticos en aguas ácidas tienen esta preferencia, estos antibióticos de ácidos de aguas básicas. Estas amoxicilina, pisilina, quinolonas y sulfamida tienen muy buena aceptación. En cambio, las débiles, menores de 7 en débiles son estos, y mayores de agua de pH 7 son estos. Entonces sí hay un gran efecto de algunos antibióticos con el pH del agua. Y así como hay del pH del agua, también hay de dureza del agua. Hay preferencias de dureza del agua con algunos antibióticos. Por ejemplo, la enrofloxacina con niveles de arriba de 150 partes por millón de dureza del agua, viene una absorción menor a nivel sanguíneo de este tipo de antibióticos. También la dureza del agua es importante. Hace rato yo comentaba de las formas indirectas de una modulación de alimento. Hay granjas que dicen, no, nosotros no hacemos modulación de alimento,
Pero si nosotros vamos y analizamos una caseta, vamos viendo que la presentación física del alimento es diferente, o es en pellets o en harina, y esta presentación tiene mucho que ver en los consumos también de agua y consumos de alimento. En pellets se consume más agua que en harina. Programas de luz. Hay programas de luz en donde se les apaga la luz y el ave deja de comer. No deja de comer al 100%, pero sí disminuye un gran porcentaje el consumo de alimento en los programas de luz en las horas nocturnas, ¿no? En granjas de ambiente controlado en donde alguna falla que tuvo o algún programa que tenga menos luz, también hay un efecto importante de una forma indirecta de una modulación de alimento, ¿no? Las mayores cantidades de densidades de población también, y esto puede ser densidades de población a edades tempranas o a edades ya intermedias o a edades tardías, ¿no? Hay una modulación de alimento indirecta. Las temperaturas ambientales también, temperaturas de ambiente cálido, pues disminuyen el consumo de alimento también y de alguna manera involucran este tamaño. El tamaño de partícula del grano donde se hace el alimento forma parte importante de el consumo de alimento. Partículas habría que entender también que es un tema muy amplio tocar cada uno de estos temas, ¿no? La partícula del grano también tiene mucho que ver para la presentación física del alimento, si es peletizado o si es en harina. Cambios del alimento puede también establecerse, ¿no? Hay cambios anteriormente se hacían 2 cambios, después 3, ahora ya es más común el 4 tipos de alimentos, ¿no? El preiniciador, el iniciador, el crecimiento y final, y algunos meten también el de terminación, ¿no? Entonces, todos estos cambios, y además que no los hacen los cambios a veces con modulación, sí les hacen más efecto, ¿no? Ya que hablando de cambios de alimento, también indirectamente, hay veces que empresas grandes integradas donde están formulando, por ejemplo, con maíz, soya y otro tipo de ingrediente como harinas de carnes, en donde se les cambia el tipo de grano porque se les terminó, aunque no cambie la fase, pues en ese tiempo ya están cambiando también el alimento, porque es otro tipo de grano o es otro tipo de ingrediente. Los cambios de ingrediente cuando se les terminan, aunque no cambien de fase de alimento, pues están indirectamente haciendo cambios. Entonces imagínense tantas cantidades de cambios que hay en tan poco tiempo en un pollo de engorda, pues el gran sufrimiento es para el sistema digestivo, porque les cambian toda la dinámica de lo que venían trabajando, ¿no? La temperatura, el sabor y el olor del agua también están involucrados en este tipo de efectos. Dicen que el ave casi no tiene el sentido del gusto, pero nosotros hemos hecho trabajos con antibióticos, con otro tipo de ingredientes adicionados al agua de bebida y simplemente disminuyen el consumo del agua por el cambio del sabor. Entonces, aunque no tienen muy desarrollado las papilas gustativas, sí hay un desarrollo importante de cambios, sí detectan el sabor. Y bueno, por supuesto que también las infecciones que ocurren en las granjas, pues tienen algo que ver con este tipo de efectos, ¿no? Yo les voy a presentar aquí unos trabajos realizados en este año que sirvieron como la tesis de maestría de Sujei Ayala, en donde participamos en su titulación, en donde el tiempo de tránsito, ¿qué ocurre cuando hay modulaciones de alimentos con el tiempo de tránsito? Vemos, por ejemplo, que se evaluaron estirpes y entre estirpes hubo algunas modificaciones del tiempo de tránsito a los 21 y a los 42. Hay pequeñas cantidades de minutos elaboradas, pero prácticamente el promedio que tuvieron entre las estirpes, pues prácticamente son similares.
lo del promedio. Cuando nosotros modulamos ya el alimento, vemos, por ejemplo, efectos importantes, efectos importantes de los tiempos de tránsito del alimento. Al final, por ejemplo, vemos, bueno, ya me pasé aquí. Ven, por ejemplo, los tiempos de tránsito del alimento, en donde vemos que todos los programas de modulación, pasa el alimento más rápido. Lo que yo hablaba ¿qué pasa con el agua, no? Que hay un mayor consumo de agua en cierto tiempo cuando tienen alimento. Y cuando no tienen alimento, no hay consumo de agua. Y esto agrava más lo que es el sistema digestivo del agua, del ave. Porque además de tener una mayor cantidad de agua, hay una mayor velocidad de tránsito en el paso. Y entonces dice, bueno, lo que pasa es que yo tengo resultados buenos cuando tengo modulaciones de alimento. Bueno, sí puedes tener, pero estás en el filo de la navaja para poder tener un problema más grave. Ya has tenido suerte para no tenerlo, has hecho bien las cosas en otros ámbitos, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado, o esto es una alerta para decir, tengan cuidado porque el sistema digestivo sí resiente una modulación de alimento, llámesele ligera o grave, ¿no? Claro que entre más grave, mejor, más efectos, ¿no? Estamos hablando de 2 programas muy severos de disminuir 20% el consumo como el control. Estamos hablando de pasos un poco más rápido, ¿no? Y entonces esto involucra un poco a que tengan cuidado. ¿Qué pasa con los programas de viscosidad en estas mismas aves, no? El efecto de la viscosidad es muy importante porque la viscosidad altera todos modelos de absorción de nutrientes. La viscosidad altera todos cambios químicos que pudieran ocurrir. La viscosidad altera todo el sistema inmune. Y la viscosidad pues destruye todo lo que es bueno para lo que es el ave, ¿no? Y aquí observamos, por ejemplo, que la viscosidad en los programas de modulación, los que se refieren a los más severos, tuvieron viscosidades mucho más altas que el control y que las modulaciones más suaves y tempranas. Estas fueron modulaciones a temprana edad, de 7 a 14 y de 14 a 21. Y esto no afectó con relación al control la viscosidad, pero las viscosidades fueron alteradas en los programas severos, donde se les quitó el 20% de lo que es el alimento control. Esto también es común en granjas, observar este tipo de modulaciones del 20%. Algunos dicen, no, nosotros tenemos 10, 15%, más los indirectos, más las densidades de población, más temperaturas, más todo eso, pues a lo mejor llegan a más de 20. Y entonces el alimento llega uno a granja y a las 2, 3 de la tarde ya no hay alimento en comederos. Y eso quiere decir que no es del 20, es mucho más. Y esto pues está alterando bastante lo que es el sistema digestivo, ¿no? Vemos, por ejemplo, también que al alterar la viscosidad, altera también las morfologías del intestino, ¿no? Hay una alteración en la cripta de absorción o liberación mayor de agua en esta parte de aquí. Las células caliciformes, que son las primarias, pues tienen problemas para poder empujar a los
enterocitos que nos pueden estar aventando todas las células para la absorción y entonces pueden estar con muchos problemas. Hay atrofia de las vellosidades y finalmente puede haber una disbiosis microbiana que es lo que va a desencadenar todo esto, ¿no? Principalmente Clostridium y E. coli. Cuando nosotros hablamos de morfología de estos programas, vemos también algunos efectos de estirpes. Hay algunas estirpes que el área de absorción lo maneja con mayor capacidad. ¿A qué me refiero con el área de absorción? ¿Y a qué me refiero con morfologías de las vellosidades en duodeno, por ejemplo? Obviamente nosotros hemos estado leyendo artículos en donde se dice, estamos evaluando morfología intestinal. Y muchos trabajos evalúan longitud y evalúan profundidad de cripta y luego la relación longitud de cripta, longitud cripta. Pero esta área de absorción es un programa que nosotros, el grupo de investigación de nosotros, doctor López Cuello y el doctor Ernesto Ávila y el grupo de la Granja Experimental, lo estamos tomando a cabo para poder establecer esa diferenciación que hay sobre crecimiento del ave. No es más que la longitud por ancho, por número, por determinada cantidad medible de área de absorción. Sacamos este dato. Y obviamente a mayor valor, pues estamos hablando de una mayor capacidad de absorción que tiene esa zona anatómica. Y entonces vemos correlaciones con longitud, con pesos, y a veces no hay relación de crecimiento con estas longitudes. Entonces, este dato para nosotros es nuevo, es fundamental y es a donde nosotros nos estamos refiriendo mucho en actuales trabajos. La capacidad de área de absorción. Vemos, por ejemplo, diferencias en nuestras capacidades de áreas de absorción con los programas de restricción. Por supuesto que vimos mayores áreas de absorción en las aves que tenían a libre acceso y vemos también una evaluación interesante con programas de restricciones tempranos. Vemos áreas de absorciones similares a los control, pero todos los demás programas están con áreas de absorción menores. Y esto pues coincide, ¿no?, con lo de viscosidad, con lo de tránsito rápido, con los de consumos de agua que pueden estar ocasionando los programas de restricción de alimento, que hay que tener mucho cuidado con eso, porque a veces a lo mejor pueden tener resultados favorables, pero debemos de trabajar muy bien todo lo que es el sistema digestivo y una valoración para ver que no se caigan tantito de esa línea que van, porque si no, les puede provocar algunas alternativas fuertes, ¿no? Estamos escuchando hoy día de muchas alternativas de aditivos. Por lo que estamos hablando es de que la posibilidad de eliminar los antibióticos como promotores de crecimiento, que en algunos países ya es un hecho. En otros, como México, estamos en vías también ya de participar en todo esto. Y por supuesto que estamos observando cantidades importantes de nombres de productos de aditivos que van a trabajar o que pueden estar ayudando a sustituir los antibióticos como promotores de crecimiento. Uno de ellos, que voy a presentarlo por tiempo, si tuviéramos más tiempo presentaría todos, pero este es el que me llamó mucho la atención y el que nosotros participamos directamente, fue la granulometría de la pared celular del Saccharomyces cerevisiae, del producto de Sabmanan, el patrocinador de esta plática,
y vemos 149 micras, 105, 74 y 44. Es la misma pared celular, pero nosotros la hicimos con granulometrías. Y nos dio mucho gusto ver que granulometrías abajo de 149 micras, los resultados en conversión fueron muy buenos en relación a los controles, a una granulometría, a un producto sin granulometría. Esto hizo que mucha gente trabajara ya con granulometrías de esta pared celular, y las empresas de esta pared celular trabajara con granulometrías por abajo de 149 micras, porque los resultados son sorprendentes en conversiones, ¿no? Esto hace efectos a los 35 días y efectos a los 42 días, en donde hay un mejor trabajo de absorción. Obviamente estos efectos o estos trabajos fueron logrados a través de el efecto que tiene la pared celular del Saccharomyces cerevisiae dentro del sistema digestivo, en donde hay una bloqueo, vamos a llamarle así, una posesión de las paredes de bacterias patógenas para evitar que se colonicen dentro de las vellosidades intestinales, mejorando el sistema inmune, mejorando la absorción de nutrientes y mejorando también la motilidad del sistema digestivo, mejorando también las vellosidades intestinales, ¿no? Quise también presentar estas granulometrías en un trabajo realizado por el doctor René Márquez, que en paz descanse. Es un homenaje a él esta presentación, en donde vemos, por ejemplo, que él encontró que granulometrías muy finas, abajo de 44 gramos, los porcentajes de absorción de algunas micotoxinas fueron mucho mayores, prácticamente en todas las que se estudiaron. Y esto pues, nos da más tranquilidad de trabajar con paredes celulares del Saccharomyces cerevisiae del grupo Fileo, con granulometrías finas para poder obtener beneficios importantes o técnicos, ¿no? Hay un trabajo muy interesante también en el área de absorción de vellosidades intestinales, en donde comparamos ya hace tiempo un control con un promotor, la pared celular y la combinación de la pared celular, y observamos también importantes áreas de absorción en los productos que adicionaron con la pared celular. La pared celular como tal sola estuvo igual que el antibiótico y que la combinación de los antibióticos con la pared celular. Por lo que nosotros estuvimos confiados en seguir trabajando este tipo de eventos. Por último, les voy a presentar la metodología que nosotros estamos obteniendo para medir la morfología intestinal, que yo le llamo en tiempo real. No es la morfología tradicional que se hace por histopatología. Es en tiempo real porque nosotros estamos obteniendo las fotografías que ustedes ven aquí y que van a ver. Recién sacrificado el ave. El ave se tiene que sacrificar a través de las reglas de humanitarias para los animales domésticos y a través de conservadores, microscopios, programas de las zonas donde debemos de tomar nuestros modelos, sacamos la longitud, el ancho, la profundidad de cripta, el número de vellosidades, la capacidad de área de absorción y la relación longitud-cripta, profundidad de cripta en tiempo real. Estas son las fotos que nosotros estamos obteniendo recién sacrificado el ave con
nuestra metodología. Y van a ver, por ejemplo, que el intestino está cambiando rápidamente. El intestino es una máquina veloz del tiempo. Vean ustedes, por ejemplo, el duodeno en un pollito recién nacido, al 0 día de edad. Este es el duodeno. Esto es visto de frente y visto de perfil. Vamos a ver el hermano de este pollo al 3er día. Vean ustedes el incremento tan veloz y tan rápido que ocurre en las vellosidades. Vean ustedes en una forma vista lateral la vellosidad. Vean ustedes los cambios en solamente 3 días que ocurren, recién nacido y 3er día de edad. Al nacimiento, pues el aparato digestivo puede ser estéril y subdesarrollado, depende prácticamente de anticuerpos maternos. Pero después es un crecimiento explosivo y desarrollo, y se necesitan nutrientes apropiados para poder tener la capacidad de mantener este tipo de intestino, para poder que ejerza todas sus funciones, ¿no? Vean ustedes al 6.º día, ¿no? Al 6.º día ya vemos vellosidades más formadas, como un tejido. Vean el perfil, a los 8 días, prácticamente a los 8 días ya casi está formado un intestino, ¿no? Si ustedes recuerdan la foto del día primero. 14 días, 21 días, ven ya diferencias, parece un tejido de suéter, ¿no? Y luego 14 días van ustedes viendo las diferencias de combinaciones. A los 28 días, empezamos a ver a los 35 días aparatos digestivos o vellosidades un poco maltratadas, ya no con la misma calidad de antes. Ya vemos algunas vellosidades alteradas, y esto es debido a veces por sistemas del paso del tiempo. Ya estas aves ya prácticamente para nosotros ya están viejas, ¿no? Y vemos este tipo de eventos. Aquí viene a los 42 días esta, pero lo quise meter comparado al 1er día de edad. En 42 días de edad, vean estas creciendo con estas creciendo con estas. Y esto es lo que nosotros llamamos una velocidad rapidísima, que nosotros debemos de estar pensando en este sistema digestivo como una integración total de efectos, ¿no? El servicio integral del sistema digestivo no es solamente alimento, es una integración de alimento, de manejo, de inmunidad, de cambios ambientales, de sistemas de producción, de modelos de equipo, y debemos nosotros llegar a las granjas para hacer un servicio integral donde nosotros debemos de evaluar un conjunto de actividades por granja, en donde vemos lesiones de la necropsia, en donde vemos eficiencias de pigmento en países donde se realiza la pigmentación, porque el pigmento o la pigmentación para nosotros es una herramienta que nos puede indicar la salud intestinal del ave, ¿no? En donde debemos de considerar conceptos que debemos de evaluarlos y poder obtener necropsias para ver lesiones y establecer un diagnóstico integral. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor, por su presentación. Y bueno, si les parece ahora me voy a fijar a ver si hay escritas alguna pregunta. Y si no hay preguntas escritas, si alguno quiere abrir su micrófono y hacer una pregunta directamente al doctor Arce en este momento, sería una buena ocasión. Exactamente, ya ahora ya pueden todos usar el micrófono.
Acá hay una pregunta que es, ¿qué tamaño de partícula recomienda en dietas de pollo de carne? Esto depende del tipo de presentación del alimento, ¿no? Si vas a peletizar el alimento, se recomiendan partículas abajo de 500 micras. Pero si no vas a peletizarlo, nosotros hemos obtenido respuestas interesantes con granulometrías de 700 micras. Okay. Esto tiene un efecto muy interesante en la molleja. Hemos trabajado nosotros programas de granulometría. Hicimos unos trabajos con la visión de trigo como on-top en granulometrías que van desde 350 hasta 1200 en alimento en harina. Y obtuvimos respuestas muy interesantes cuando se adicionaba el trigo en grano entero como on top a determinadas cantidades, 5 y 10%. Resultados muy interesantes en conversión y en peso. Y cuando no tenían el grano, las granulometrías de 700 micras fueron las que resultaron interesantes en conversión. Esto coincidía mucho con las evaluaciones de molleja que nosotros estuvimos evaluando en esos trabajos. Las mollejas eran más grandes, más resistentes, con mayor musculatura. Ok. ¿Vos, Fernando, querías hacer una pregunta que levantaste la mano? No, pero acá hay una otra pregunta. ¿Cuál es su opinión sobre el uso de levaduras vivas y combinaciones de levaduras en paredes? Sí, hemos trabajado poco con las levaduras vivas en pollo de engorda. Los mayores resultados han sido con los probióticos, concretamente los de pared celular. Y no hemos tenido una respuesta interesante, como si fueran también comparados con los prebióticos o probióticos. No hemos tenido una respuesta interesante mejor que la pared celular comparada con las levaduras vivas. Ok. ¿Alguna pregunta más que quieran hacerle al doctor? Sí, buenas tardes. Soy Fernando Mattioli desde Argentina. Quería consultarle, le agradezco por la presentación. Así como mostró modulaciones de alimentos, querría preguntarle si hay ensayos de modulación con agua. Sí hay. Sí hay trabajos no publicados de nosotros. Hemos trabajado también con algunas modulaciones de agua, sobre todo al principio, en pollitos recién nacidos, en donde hemos modulado el agua al principio. Y lo que sucede es que en tiempo corto nada más, la experiencia que nosotros hemos tenido al principio, hemos hecho que las modulaciones de restricción o modulación de agua es recibirlos con determinada cantidad a bajos niveles de agua. Y lo que sucede es que cuando se les libere el agua, el pollito incrementa su consumo de agua, dispara su consumo de agua. Y esto hace que el pollo al final de la semana tenga ligeramente mayor cantidad de peso. Pero ha sido un trabajo nada más en particular. Hemos también trabajado con modulaciones de agua al final del ciclo. Esto sucedió en estos tiempos cuando
En el caso de esta pandemia, en el caso de México, tenemos muchos problemas para la venta de los pollos, y los pollos se retrasan mucho para su venta, no hay venta. Entonces los productores pues no hayan qué hacer con el pollo, y entonces empiezan a disminuir su modulación, a cambiar la formulación, a meter menos pollo, etcétera. Y resultaba que cuando metíamos modulaciones de alimento, el pollo ya adulto no bajaba grandemente su peso. Bajaba el consumo, pero su peso no lo bajaba. Entonces, el efecto de la modulación de alimento estaba destruyendo un poco los esquemas de bajar de peso rápidamente. No lo bajan tan rápidamente. Pero cuando nosotros estuvimos evaluando bajos consumos de agua en lugar de alimento, ahí sí tuvimos un efecto muy importante de bajo de peso. Pero lo que observamos también es que tengamos cuidado con eso, porque hay una deshidratación muy severa del ave con los niveles del agua, y ahí puede dañar las células satélites grandemente. La deshidratación de la carne puede también dañar las células satélites de la carne, y ahí ya no hay regeneración. Entonces la calidad de la carne se ve disminuida grandemente. Hay que tener cuidado. Gracias. Ok. Doctor, tengo una consulta. A ver, se habló de restricciones de consumo de alimento con temperaturas por arriba del confort del ave, y lo que pregunta Gastón es cuáles son los porcentajes de consumos con temperaturas altas, si tiene información, y cuáles serían con temperaturas bajas. Mira, prácticamente lo que se hace, sí tenemos información, no la tengo a la memoria, pero lo que quiere decir él, si los programas de modulación también en zonas de estrés por calor se puede aplicar, y cómo se aplican. ¿Es cierto? ¿Es correcto? Gastón, ¿sería así o sería nada más que por el tema del invierno y el verano? Hola, hola. Adelante, Gastón, si Gastón, querés ahí sacar... te escuchamos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. No, la pregunta va más por el lado de situaciones de invierno y de verano en Argentina, con veranos con mucha humedad y temperaturas muy por arriba de 32 grados, y bueno, en condiciones de invierno con temperaturas de 8, 10 grados, no, menos, 6, 8 grados a la mañana. Bien. Esto, estamos hablando a la misma altura sobre el nivel del mar. Sí. Sí, Sí. la misma granja, pero en diferente clima. Sí, bueno, nosotros estamos recomendando que primero evaluemos la parvada. Primero evaluemos, por ejemplo, en invierno, resultados zootécnicos contra verano, y vamos a ver mortalidades, vamos a ver conversiones de uno y otro, para poder establecer un programa de modulación de acuerdo a las estaciones climatológicas. Por ejemplo, si en invierno con 8 grados centígrados se nos incrementa la mortalidad considerablemente y tenemos conversiones altas, ahí tenemos que tener una modulación de alimento de acuerdo a los resultados que nosotros queremos proporcionar. Podemos aplicar modulaciones de alimento tempranas de 14 días a 21, de 7 días a 21, en donde pudiéramos disminuir la tasa metabólica del ave para que al final no tengamos los problemas de modulación afectando peso, que es lo más importante, que no afecte el peso. Yo ahí recomendaría evaluar parámetros zootécnicos, hacer un estudio completo de
explotaciones para poder establecer el mejor programa que pudiéramos evaluar. Pero programas de restricción tempranas pudieran ser una opción. La otra opción es la modulación suave, hasta donde ustedes lo quieran permitir, 5%, 10%, 15%, para que no afecte el peso, que así afecte mortalidad y que mejore conversión. Pero eso es un camino como un carro a seguir, ¿no? Y la otra es modular con restricciones tempranas. Para el caso de verano, en donde las temperaturas están arriba de 32 grados, primero es establecer el tiempo de mayor pico calor que tuvieran en ese tiempo. Haz de cuenta que el mayor pico es a las 3 de la tarde. Entonces, establecer muy bien ese pico para poder establecer la modulación 3 horas antes de ese pico y restringir o modular 3 horas antes el alimento para que cuando estén en el pico calor no tengamos un efecto muy importante de gasto energético que pudiera comprometer al sistema digestivo y a incrementar la temperatura corporal, disminuyendo también el efecto de mortalidad al tiempo final, ¿no? Es decir, no es una receta de cocina, tenemos que evaluar bajo qué condiciones están y hacer algunas evaluaciones para poder precisar el modelo que mejor puedan adaptarse a uno o a otro. No es lo mismo, evidentemente, un modelo de modulación en invierno, como ustedes lo proponen, que en verano, es diferente. Muchas gracias. Un poco, tal vez la pregunta está mal formulada. Un poco en Argentina no se hace modulación de alimento, pero bueno, vemos que los pollos no consumen la cantidad que consumirían libremente si están en un ambiente de condiciones óptimas. Por eso, la pregunta iba más enfocada si hay información de cuánto se pierde de consumo con temperaturas altas o cuánto se pierde de consumo con temperaturas bajas. Bueno, sí hay una curva importante de las temperaturas confort. En las temperaturas confort, y depende de la edad, y depende también de del sexo también, pero hay una curva de temperatura de confort, en donde pasando esa límite de temperaturas, estamos hablando de la temperatura óptima, es de 20 a 22 grados centígrados, es la temperatura óptima de confort en pollos adultos. Pasando hacia arriba, el porcentaje de afectación se va a ir incrementando a medida de que se activen los mecanismos de eliminación del calor. Y hemos estado viendo que arriba de 30 grados centígrados ambientales, el jadeo, cuando empieza el jadeo, es ahí donde empieza a afectarse lo que son los consumos de alimento. No tengo el dato exacto de cuánto es el porcentaje que se puede estar afectando, pero una indicación importante es cuando vean ustedes un pollo ya jadear, es una temperatura en que el pollo ya tiene un efecto muy importante para la disminución de consumo de alimentos. En el caso contrario, estamos hablando de 15 grados centígrados, es la temperatura donde el pollo empieza a tener problemas para conservar la temperatura corporal y ahí empieza a tener problemas de consumo también. Pepe, me gustaría participar en esta respuesta. Los datos los tienes en la granja, se han realizado las pruebas a diferente temperatura. Prácticamente la respuesta sería que obviamente los datos no los tienes ahorita frescos, pero tenemos la información de consumos de alimento a diferentes temperaturas. Claro, esto está a elevada altitud sobre el nivel del mar. Creo que quedaría como tarea
el que el doctor Arce o López Cuello le pudieran enviar a Gastón Rollero más o menos de los trabajos que han hecho en estrés calórico o en diferentes temperaturas, los datos para que vea él más o menos cuál sería la base a diferentes temperaturas. Si nos pueden ayudar, doctor López Cuello o doctor Arce, en enviarle a Gastón Rollero a través de Raúl Bisani una información de este tipo para que él la pueda checar. Sí, porque Gastón, los datos se tienen de temperaturas monitoreadas cada hora. Entonces hay una curva de la temperatura ambiental cada hora y ahí se tienen los registros de consumos de alimentos también. Excelente, excelente. Si quiere Pero después están Ok, muchísimas gracias. Bárbaro. Yo después, cuando se los pido, Gastón, y después te lo paso para que lo tengas. Dale, Raúl, te agradezco. Ok. Le comento otra pregunta, doctor Arce. Dice, ¿tiene información respecto del efecto del cambio de tamaño y calidad del pellet? ¿Cómo afecta en el consumo? Sí, hay estudios importantes que demuestran que los cambios de tamaño del pellet y la dureza del tamaño del pellet afectan también el consumo. No tengo datos a la mano que me puedan ayudar para poder decirles a tal dimensión pueden ustedes tener un efecto importante, pero sí hay un efecto muy importante. Hay datos que han trabajado mucho, el grupo en Brasil ha trabajado mucho ese tipo de efectos. Y sí, definitivamente sí hay un efecto importante para los consumos y para el crecimiento y para los resultados técnicos también. Acuérdense que todos esos efectos están fundamental dados primero por una muy buena peletización, muy buen tamaño de pellets, la dureza que pueden estar involucrados en los sistemas digestivos y poder estar estableciendo el mecanismo de la molleja que pueda estar funcionando a la perfección. Acuérdense que la molleja es el motor importante de todo el sistema digestivo y si tenemos mal la molleja o no le proveemos de elementos que nos puedan estar ayudando a digerir, moler y administrar nutrientes, sí tenemos problemas. Pero sí, definitivamente hay efectos que pudieran estar sobre el tamaño de pellets y la granulometría del tamaño de pellets. Ok. Bueno, otra de las preguntas es si puede ampliar un poco más sobre las diferencias encontradas entre estirpes en el desempeño y el efecto de programas de modulación de alimentos. Sí, prácticamente entre estirpes no se encontró gran cosa. De hecho, las evaluaciones o las diferencias que encontramos entre estirpes fue el camino a seguir o el camino que recorrieron estas estirpes para llegar a la meta final de 42 días. Al final de 42 días, prácticamente entre estirpes no hubo diferencias. No encontramos diferencias en tamaño de intestinos, no encontramos diferencias en lo que es tránsito intestinal, no encontramos diferencias, grandes diferencias, vamos a llamarle así, entre la área de capacidad de absorción. Prácticamente se comportaron igual. Lo que sí hay, las diferencias que vimos fue en tamaños de pechuga, muslo, entre una y otra, ¿no? Ok. Acá dice, las paredes de levaduras Saccharomyces cerevisiae pueden ser sustitutos de antibióticos promotores de crecimiento. Sí, yo podría decir que es una alternativa viable, interesante, que sí, nosotros hemos probado bastantes trabajos de investigación sobre la pared celular del Saccharomyces cerevisiae y hemos demostrado que sí pueden sustituir a los antibióticos. Y muy interesante porque pueden provocar sinergismos también con otro tipo de ingredientes que puedan ayudar a tener resultados muy interesantes. Por ejemplo, sinergismos de la pared celular con los aluminosilicatos trabajan muy bien, muy bien
trabajan extraordinariamente bien y de alguna manera ayudan mucho al sistema digestivo. Deben de tener, por supuesto, como yo platiqué por aquí, granulometrías finas para poder tener una evaluación más íntegra sobre esto de las paredes celulares. Me gustan mucho las paredes celulares. Ok, perfecto. Otra pregunta más dice, cuando hay restricciones de alimentos normalmente se encuentra una mejora de conversión. ¿A qué considera que se debe ese beneficio? Y si, como usted lo mostró, hay deterioro de las vellosidades intestinales y un tránsito más rápido del alimento. Sí, hay mejor conversión porque hay menor gasto energético en la absorción de nutrientes. Hay una menor gasto energético y por lo tanto pues hay una mejor conversión. El ave dura más tiempo sentado, echado, excreta muy rápido el alimento, no todo el tiempo está excretando. Entonces todo ese gasto energético pues, se ahorra y por eso hay una mejor conversión. Pero tengan cuidado porque aquí lo que debemos de ver es si efectivamente hay mejor conversión. ¿Pero a costa de qué? A costa de probablemente una menor calidad de carne. Sí, sin alcohol, Delfín. Probablemente una menor calidad de carne y probablemente una menor producción de carne. Hemos hecho estudios económicos en algunos programas y granjas en donde a veces les ayuda mucho la conversión, pero con muy bajos pesos, efectivamente con bajas mortalidades. Y la calidad de la carne a veces no es la misma. Hay mucha carne diferenciada entre un programa severo y un programa suave. Yo soy de la idea que hay que evaluar los programas de modulación y hay que valorar en dónde, en qué parte, hay que valorar altitud, sexo, fines o técnicos, tiempos de venta, densidades de población, equipo, bueno, clima, como lo habíamos platicado hace ya rato en invierno y verano en Argentina. Hay que valorarlo y hay que establecer. Yo soy de la idea que hay que modular el alimento suave y que esto de la modulación yo siempre lo he manejado como un carro, ¿no? Te suben y te dicen manéjalo y tú quieres llegar más rápido a la meta, pues apriétale, ¿no? Pero quieres llegar bien, con el tiempo adecuado y todo, bueno, modula tu velocidad para que tú tengas una adecuada llegada, ¿no? Que no vengas o llegues antes o llegues después. Que llegas antes, a lo mejor no llegas, ¿no? Entonces, todo esto hay que modularlo bien. Ok. Quiere conocer su opinión frente al uso de sulfato de sodio para estabilizar el balance electrolítico y su relación con el agua de consumo. Con el consumo de agua, perdón. ¿Se lo repito? No he tenido yo experiencia en ese tipo de eventos. No podría yo decirte qué sucede, ¿no? No sé, no lo sé. No tengo yo experiencia en eso. Entonces pasamos a otra pregunta. Le preguntan ¿cuánto recomienda como máximo la utilización de fibra en dietas de pollo de engorde? Bueno, no sé, necesitaría entrar a otro programa para explicarte también eso. No lo sé. Está bien. Ok. Bueno, acá lo están saludando, así que. Bueno, creo que estaba Larry, que quería hacer una pregunta, que habían levantado la mano, y después Fernando. Gracias, Larry. Sí, gracias, doctor Arce. Buenas tardes. Un saludo desde Colombia. Hicieron una pregunta anterior y creo que va un poquito de la mano con lo que yo quiero consultarle. Y en uno de los slides ponía que una de las alternativas que hay ahora que estamos buscando opciones distintas a los antibióticos, pues estamos con paredes celulares de levadura. Mi pregunta es si usted tiene alguna experiencia
en la combinación de esas paredes celulares de levadura con algunos probióticos. ¿Y cuál sería su recomendación o su concepto al respecto? Sí, prácticamente los prebióticos de pared celular que nosotros estamos, bueno, que estuvimos trabajando, fue prácticamente la pared celular del Saccharomyces cerevisiae. No tengo aquí, déjame ver. ¿Te refieres a alternativas de aditivos con los prebióticos? Sí, si yo quisiera hacer una sinergia con el Safomanán, con nuestra pared celular de levadura, con un probiótico, haciendo una especie de programa, o una especie no, haciendo un programa en una granja de producción, ¿cuál sería su concepto al respecto? Nosotros la pared celular la hemos probado concretamente con promotores de crecimiento, antibióticos como promotores de crecimiento. Hemos trabajado esas sinergias con diferentes promotores de crecimiento y también hemos trabajado con secuestradores de micotoxinas. Con ambos, el prebiótico es una alternativa muy importante. No hemos trabajado con probióticos, la adición de pared celular con probióticos, no los hemos trabajado. Nos faltó trabajar ese tipo de eventos, pero no lo hemos trabajado la combinación de probióticos con prebióticos, en el caso de pared celular. A mí me gustaría participar aquí para contestarle un poco a Larry esa duda, doctor Arce. Antonio García desde Lerma de Villada, México. Yo pienso que los probióticos en sí se utilizan, las bacterias vivas, se utilizan al principio de la crianza del pollo de engorda, en los primeros 10 a 15 días o 21 días, como una forma de establecer una flora positiva, como habló el doctor Arce, de establecer mayor cantidad de bacterias benéficas y reducir las cantidades de patógenos. Cada cepa de probióticos va a tener características especiales. Habría que buscar probióticos o bacterias que tuvieran una reacción antiinflamatoria para no exacerbar el sistema. Y entonces ahí tendrías que revisar también mucho la parte de las dosis de Safmanan. Creo que a veces nosotros recomendamos 250 gramos, pero si estás utilizando un prebiótico que ya tiene cierta acción sobre el sistema inmune, podrías bajar la dosis a 125 gramos con el objeto de Safmanan, con el objeto de no causar una sobreestimulación del sistema inmune. Y eso daría un resultado, podríamos hablar, positivo, Larry. Depende mucho entonces de la cepa de probiótico que estés utilizando, el tipo de reacción que tiene, que eso debe de verlo la persona que los va a utilizar de acuerdo a las especificaciones o a la información técnica del probiótico, pero en esos casos yo creo que sería conveniente rebajar un poco la dosis de Safmanan para no sobreestimular el sistema inmune. Esa es mi aportación. Gracias. Perfecto, doctores. Muchísimas gracias. Ok, si no hay ninguna otra pregunta, ¿les parece? Vamos cerrando. Y si a la gente que participó, si tiene otras inquietudes o tiene algún tema en particular que quisiera que toquemos, digamos, nos pueden escribir y podemos empezar a trabajar en otro tipo de charlas para las próximas veces. ¿Está bien? Así que si les parece, si no hay ninguna otra pregunta, los saludo y bueno, les doy las gracias al doctor por la presentación y a ustedes por la presencia y por participar. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día.
Muchas gracias a todos también y gracias por estar aquí. Y un placer saludar a muchos amigos que estuvieron aquí el día de hoy, que no hemos tenido de ver en un periodo largo de tiempo. Ojalá lleguen tiempos mejores y nos podamos ver nuevamente en persona. Gracias a todos. Muchas gracias al Grupo Fileo y a todos los que están presentes por su tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, que anden bien, hasta luego. Chao, chao. Saludos a todos, gracias. Hasta luego.